Y este Espíritu vivificante es la transfiguración del Cristo encarnado. Aquel que se encarnó era el Dios triuno, quien como hombre llegó a ser el postrer Adán, y quien luego, en resurrección, fue hecho el Espíritu vivificante. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Hechos 2, versículos 1 y 2 dice: Al cumplirse, pues, el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Uno de los eventos más importantes en la historia del mover de Dios sobre la tierra ocurrió el día de Pentecostés. Los creyentes allí fueron llenos del Espíritu y se produjo la iglesia como el cuerpo de Cristo. En el estudio Vida de hoy estaremos viendo esto y mucho más, por lo cual nos acompaña en esta ocasión Eric Romero para comentar acerca de Hechos capítulo 2. Bienvenido, Eric. Es siempre un placer tenerte en el programa. Es un privilegio estar de regreso para participar en el estudio Vida de la Biblia. En el programa de hoy veremos una maravillosa visión con respecto a ser llenos del Espíritu Santo, lo cual ocurrió el día de Pentecostés, pero también veremos otro aspecto en cuanto al ser llenos del Espíritu Santo, lo cual ocurrió en los Evangelios, en Juan capítulo 20, versículo 22. Y así como lo hemos oído en programas anteriores, veremos dos aspectos del Espíritu: el aspecto esencial y el aspecto económico. Decimos esto porque es necesario comprender bien estos dos términos para así poder entender verdaderamente el libro de Hechos. ¿No es así, Eric? Sí, así es. Estos dos términos, esencial y económico, son cruciales e importantes para que entendamos nuestra experiencia del Espíritu. Con relación al aspecto esencial del Espíritu, en Juan 20, 22 se compara al Espíritu Santo con el aliento, pues dice que el Señor Jesús sopló en los discípulos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo». Allí vemos que el Espíritu es el aliento, el soplo, el aire. En la resurrección, Cristo, como el Espíritu, se infundió en los discípulos para la existencia y el vivir espirituales de ellos. En el aspecto esencial, el Espíritu mora en nosotros para que vivamos a Cristo. Pero en Hechos 2 vemos el aspecto económico del Espíritu, pues en el día de Pentecostés el Espíritu vino como viento recio y se derramó sobre los discípulos. En Lucas 24, 49, Jesús le dijo a los discípulos: «Yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Aquí vemos el aspecto económico del Espíritu como viento recio sobre los creyentes, como vestido que nos cubre. Por una parte, el Espíritu se infunde en nosotros como aliento para hacer nuestra vida, y por otra, el Espíritu se derrama sobre nosotros como viento recio, para que llevemos a cabo la obra y ministerio del Señor. Así que el aspecto esencial se refiere al aspecto de vida, de la vida interior de los creyentes, Cristo como Espíritu en los creyentes. Pero el aspecto económico se refiere al aspecto de la obra, al aspecto de la comisión o el mover o el ministerio que llevamos a cabo. Vemos, pues, que podemos experimentar dos aspectos del Espíritu. Podemos ser llenos esencialmente del Espíritu,
lo cual es algo interno para existir y vivir, y también podemos ser llenos económicamente del Espíritu, lo cual es algo externo para el ministerio, o sea, para la obra. Con esta introducción, estamos listos para nuestro estudio vida con Witness Lee. Adelante. The spirit of ascension power El espíritu del poder de ascensión poured upon the disciples derramado sobre los discípulos is symbolized here. está simbolizado aquí por el viento recio, y es para el ministerio y el mover económico de los discípulos, mientras que el espíritu esencial de vida en resurrección es para que los creyentes vivan a Cristo. El espíritu económico de poder de ascensión es para que los discípulos lleven a cabo su comisión. Esta es la diferencia entre el soplo del Señor en Juan 20 y el viento recio en Hechos 2. El soplo en Juan 20 es el impartir del espíritu vivificante en los discípulos, de forma esencial, para su vida y existencia espiritual, mientras que el viento recio en Hechos 2 derramó el espíritu económico de poder sobre ellos, aquellos que ya habían recibido el espíritu esencial. Este derramamiento del espíritu de poder no tiene que ver con la vida y la existencia espiritual de los creyentes, sino con su ministerio y con sus actividades. Es importante que veamos la diferencia entre estos dos aspectos del espíritu para tener una comprensión adecuada de los evangelios y del libro de los Hechos. El viento y el soplo del espíritu sí tienen cierta semejanza, pero no son iguales. El soplo se relaciona con la vida, pero el viento con el poder. En Juan 4 y 7, todos podemos ver que el espíritu de vida en resurrección está representada por el agua que bebemos. Pero en Lucas 24, el espíritu económico se compara con un vestido que nos cubre. El Señor Jesús dijo allí: yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El agua nos da vida interiormente, pero el vestido nos capacita para trabajar exteriormente. Por ejemplo, un policía no se pone el uniforme a fin de saciar su sed, porque el uniforme jamás podrá apagarla. El uniforme es para poder trabajar y funcionar. Supongamos que yo sea un policía y salga a trabajar habiendo tomado mucha agua, pero sin haberme puesto el uniforme, sino que salgo en paños menores. Ciertamente, nadie me prestaría atención por más órdenes que diese y sea quien fuese. No importa cuánto beba para saciar mi sed, también necesito el uniforme para cumplir con mi función de policía. Tan pronto me vean con el uniforme, todos me respetarán. Esto demuestra la diferencia entre el beber y el vestirse. Beber es un asunto interno, mientras que estar vestido es algo externo. Eric, esta es una diferencia importante que debemos ver. Aunque hay un solo espíritu, el llenar que ocurrió en Juan 20 es algo fundamentalmente distinto al llenar que ocurrió en Hechos capítulo 2. Por ello, creo que necesitamos más ayuda para ver la diferencia que existe entre el aliento o soplo de Juan capítulo 20 y el viento recio de Hechos 2. ¿Qué tal si nos comenta un poco más de esto? Conforme a Juan 20, el Espíritu entra en nosotros infundiéndose como el aliento santo para hacer nuestra vida y nuestro vivir. Este es el aspecto esencial del Espíritu para que vivamos a Cristo. Pero para llevar a cabo el mover del Señor y su comisión, debemos vestirnos exteriormente del Espíritu. Esto es lo que ocurrió en Hechos 2, donde vemos el aspecto económico del Espíritu.
Primera de Corintios 12:13 es un versículo excelente que nos presenta ambos aspectos del Espíritu. Este versículo dice: porque en un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Aquí vemos tanto el aspecto esencial como el aspecto económico del Espíritu. Primero, este versículo dice que fuimos bautizados en un solo Espíritu. Cuando somos bautizados en el agua está alrededor de nosotros, está por fuera. Esto significa que al ser bautizados en un solo Espíritu, nos vestimos del Espíritu y así experimentamos el aspecto económico. Pero también debemos beber del Espíritu, pues este versículo dice: a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El Espíritu también es el agua viviente que ingerimos para que vivamos a Cristo. Este es el aspecto esencial. Por una parte, el Espíritu está en nosotros, esencialmente, como nuestra bebida y nuestro aliento para que andemos en vida. Pero por otra, el Espíritu está sobre nosotros, económicamente, como el viento recio, como nuestro vestido, para que llevemos a cabo la obra, ejerciendo la autoridad de Cristo a fin de traer su reino a la tierra. Estos son los dos aspectos del Espíritu que debemos experimentar por fe. Muchísimas gracias, Eric. Muy acertado este comentario. Continuemos con nuestro estudio vida. The Holy Spirit is the ultimate El Espíritu Santo es la consumación final del Dios triuno procesado, quien llega a su pueblo redimido. Esto se aprecia particularmente en Juan capítulo 20. Dios fue manifestado en la carne. Y este Dios es un Dios triuno. No es una tercera parte de Dios. Y no es solamente el Hijo, sino el Dios triuno, el Dios completo. Dios el Padre, el Dios el Hijo y Dios el Espíritu. Este Dios triuno, completo, se hizo hombre. Vivió en la tierra, ministró, entró en la muerte, la conquistó y la sometió y salió de la muerte en resurrección. Finalmente, en resurrección, Él se hizo el Espíritu vivificante. Y me doy cuenta por completo, con toda seguridad, que este hecho es contra la enseñanza tradicional del triteísmo. Y declaro esto 100% porque tengo la verdad en mis manos. Tal como yo sé que 2 más 2 son 4, ¿verdad que sí? 2 más 2 son 4. Si usted dice no, 2 más 2 es 3.9999, les digo, usted está en un error. Nadie puede contradecirme esto, porque la Biblia lo dice. El postrer Adán se hizo el Espíritu vivificante. Primera de Corintios 15:45. Si ustedes conocen Juan 1:14, también deben conocer Primera de Corintios 15:45. Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne. Y esta carne es el postrer Adán, mencionado en Primera de Corintios 15:45. Luego, este postrer Adán se hizo espíritu vivificante. ¿Hay acaso en todo el universo 2 espíritus que den vida? No, no hay 2 espíritus, solo hay uno. Y este espíritu vivificante es la transfiguración del Cristo encarnado. Aquel que se encarnó era el Dios triuno, quien como hombre llegó a ser el postrer Adán, y quien luego, en resurrección, fue hecho el Espíritu vivificante. Y como tal, Él se le apareció a sus discípulos el día de su resurrección, y sopló en ellos, y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Quién es este Espíritu? Oh, el Dios triuno se hizo el postrer Adán, y este postrer Adán llegó a ser el Espíritu vivificante. ¿Y quién es este Espíritu vivificante? Es la consumación del Dios triuno, quien se procesó y nos alcanza y llega a usted y a mí, su pueblo redimido. ¡Aleluya! El Dios triuno se hizo el postrer Adán, y este postrer Adán se hizo el Espíritu vivificante.
Eric, se ha presentado un concepto que es algo nuevo para muchos de nuestros radioescuchas, y es que la encarnación de Cristo no solamente fue la encarnación del Hijo de Dios, sino la encarnación de todo el Dios triuno. Y esto es un concepto muy profundo y crucial. Por ello, deseo que usted nos comente con respecto a qué significa decir que el Dios completo fue manifestado en la carne. Al hablar acerca del Dios triuno, nos referimos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Debemos comprender que los tres de la deidad, aunque son distintos y coexisten, no están separados. Hay un solo Dios. Pero este único Dios es un Dios tres-uno. Es un Dios triuno. Primera de Timoteo 3:16 dice que Dios se manifestó en la carne. Esto significa que el Dios completo se encarnó. En la encarnación de Cristo se manifestó en la carne todo el Dios triuno, y no solo el Hijo. Hay un solo Dios. Aunque los tres de la deidad son distintos, no son separados. El Padre, el Hijo y el Espíritu no solo coexisten, sino que moran el uno en el otro. Nuestro Dios es triuno. En Juan 14:10 Jesús dijo: ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Y en el versículo anterior Jesús le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Así que son uno solo. Además, Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno. Este versículo afirma claramente que el Hijo es el Padre. Y 1 Corintios 15:45 proclama que Cristo, el postrer Adán, fue hecho espíritu vivificante, lo cual confirma que el Hijo es el Espíritu. Estos versículos nos muestran que los tres de la deidad, aunque son distintos, no están separados. Por eso proclamamos que en la encarnación de Jesucristo se manifestó en la carne todo el Dios triuno. Esta es una revelación maravillosa, pues significa que cuando recibimos a Cristo, recibimos a todo el Dios triuno. ¿Quién vive en los cristianos? Cristo mora en ellos. ¿Y quién es Cristo? Cristo es la corporificación de todo el Dios triuno. Efesios 4:6 dice que el Padre está en nosotros. Segunda de Corintios 13:5 afirma que Jesucristo está en nosotros. Y Romanos 8:9 declara que el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces, ¿quién está en nosotros? El maravilloso Dios triuno. ¡Aleluya! El Dios triuno, el Padre, Hijo y Espíritu, vive en nosotros. Esta es una revelación maravillosa. Amén. En la sección del mensaje que nos queda, veremos uno de los puntos más profundos de las Escrituras. Y es muy importante que abramos todo nuestro ser al Señor para que Él nos ilumine en su palabra. Bien, continuamos con el estudio vida. The life-giving spirit is just the processed triune God. El Espíritu vivificante es simplemente el Dios triuno procesado, quien llega a nosotros, esto es, a usted y a mí. Así que en el día de resurrección, el Dios triuno, como el Espíritu vivificante, se impartió en nosotros. Y luego, en el día de Pentecostés, ¡aleluya!, algo más ocurrió. Él, como tal Espíritu, se derramó a sí mismo sobre su pueblo redimido. Pero no esencialmente, sino económicamente, a fin de revestirlos del uniforme de poder y de autoridad. El poder que se requiere para la obra. Es como un policía que esté uniformado, quien tiene poder y autoridad. Y por muy poderoso que sea un automóvil, el conductor debe obedecer
a la autoridad del policía. El uniforme es una señal de autoridad. Se puede decir que en Hechos 2 vemos a 120 policías llenos del agua de vida, pero quienes carecían de uniforme. Así que se pusieron a orar por 10 días para ser revestidos con el uniforme celestial del poder económico. El Señor Jesús en Lucas 24:49 les mandó a los discípulos que se quedasen en Jerusalén hasta que fueran revestidos de poder desde lo alto. Luego, el día de Pentecostés, después que fueron revestidos de poder, Pedro se levantó y habló con tal autoridad, con tal poder, porque ya habían sido revestidos del uniforme celestial. El beber del agua de vida y del uniforme celestial son dos cosas distintas. El agua es para el vivir, mientras que el uniforme es para el mover. Sin el uniforme, el policía no puede trabajar, porque nadie le obedecería. Pero a fin de subsistir, su sed necesita ser saciada. Así que debo recalcar que necesitamos dejar todas las enseñanzas erróneas del pasado. Aleluya por el soplo del Espíritu en Juan 20 y aleluya por Hechos 2, por el viento del Espíritu. El soplo nos infunde la vida interior y el viento nos reviste de la autoridad exterior, capacitándonos para movernos con Dios. Hoy debemos simplemente creer y aceptar lo que dicen estos pasajes. ¿Dónde están estos pasajes? En la Biblia. ¿Cuáles son? Bueno, en todo el universo tenemos estos hechos. Primero, el Señor se infundió a sí mismo como el espíritu de vida en sus creyentes. Y como el espíritu de poder, vino como viento sobre ellos. Si usted me refuta esto, yo le preguntaría, ¿cree que el Señor Jesús murió por usted? Y usted me va a decir, yo sí creo. Entonces también debe creer en el soplo y en el viento de Cristo como hechos consumados. Usted debe tener la valentía de decir, sí, creo en ellos. Todos debemos de creer en estos tres hechos. ¿Cuáles son? Su crucifixión, el soplo que dio, y además debemos creer en el viento recio de Hechos 2. Eric, somos llenos del Espíritu interiormente para existir y vivir, mientras que somos llenos del Espíritu exteriormente para llevar a cabo la obra. El llenar interior tiene como fin que tengamos vida, y el llenar externo tiene como fin que llevemos a cabo el ministerio. ¿Podría entonces usted hacernos el favor y comentarnos acerca de estas dos palabras griegas que en español se traducen llenar? Sí, estas dos palabras se hallan en Hechos, capítulo 2, versículos del 2 al 4. Hechos 2:2 dice que el viento recio llenó toda la casa donde estaban sentados los discípulos. Esta es la palabra griega pleroo, la cual significa llenar el interior, tal como el viento llenó la casa por dentro. Y en los versículos 3 y 4 vemos que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Esta es la palabra griega pletho, la cual significa llenar exteriormente, llenar por fuera. Es necesario que experimentemos ambos aspectos del Espíritu. Incluso el Señor Jesús, como hombre, experimentó ambos aspectos. Por una parte, Él nació del Espíritu Santo esencialmente para existir y vivir, según se ve en Lucas 1:35 y Mateo 1, del 1 al 20. Pero cuando fue bautizado, el Espíritu descendió sobre Él como una paloma, y fue ungido con el Espíritu económicamente para su ministerio y su obra. Esto lo vemos en Mateo 3:16 y Lucas 4:18. Asimismo, cada día nosotros, los creyentes, debemos ser llenos del Espíritu por dentro y por fuera. Si tenemos un cielo despejado entre nosotros y los otros miembros, los otros hermanos y hermanas en Cristo, y permanecemos en la vida del cuerpo, entonces, al salir a predicar el Evangelio o al servir al Señor, podemos reclamar el llenar exterior del Espíritu como nuestro uniforme, para que así ejerzamos la autoridad del Señor y llevemos a cabo su mover.
Maravilloso. Así que deseamos decir a nuestros radioescuchas que en uno de los próximos programas se nos mostrará que los creyentes fueron llenos del espíritu económico después de orar unánimes por 10 días. No hay duda, el estudio vida es maravilloso. Bueno, Eric, muchísimas gracias por su participación y hasta la próxima. Alabo al Señor por el aspecto esencial y económico del espíritu, que nos llene por dentro y por fuera. El día de hoy queremos presentarles un libro titulado El Plan Eterno de Dios. Dios tiene su propio deseo, su propia meta, y no descansará hasta que el último vestigio de rebeldía sea eliminado del universo y todo quede sujeto a Cristo. Y en este plan, la Iglesia juega un papel muy importante. La Iglesia está en medio de la lucha universal entre Dios y su enemigo Satanás. Esta lucha comenzó cuando se rebeló y se extendió cuando corrompió al hombre. Y ahora la responsabilidad de derrotar a Satanás recae sobre la Iglesia en la medida que ésta se esfuerza, mediante la revelación y la oración, por defender los intereses de Dios sobre la tierra y eliminar todo indicio de la influencia satánica. Watchman Nee presenta la posición única del hombre y el privilegio que tiene la Iglesia de cumplir el plan eterno de Dios. No se olviden, este libro se titula El Plan Eterno de Dios, escrito por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.